Bueno, buenas tardes para todos. El día de hoy este seminario se llama Facoemulsificación paso a paso. Y bueno, la cirugía de facoemulsificación de cataratas quizás es considerada una de las cirugías más complejas o con una curva de con la mayor curva de aprendizaje en oftalmología. Y esto se debe a que esta cirugía es una cirugía de muchos detalles. Es una cirugía en la que hay que ser muy meticuloso, ser muy detallista. Y aquí me voy a permitir parafrasear un poco al doctor Parazo. Hay que hacer cada paso de esta cirugía, hay que hacerlo muy bien, como en el billar, que se tiene que jugar a la queda. Aquí igualmente, cada paso de la cirugía, o sea, en el paso en el que estemos, debemos hacerlo muy, muy bien y debemos hacerlo lo más perfecto posible para que me acerque o para que me facilite mucho más el siguiente paso. Entonces, aquí comenzaríamos con las incisiones. El siguiente paso es la capsulorhexis. Luego vendrían los hidroprocedimientos, la facoemulsificación propiamente dicha, las técnicas de irrigación y aspiración y la inserción del lente intraocular. Todos estos pasos realizados de manera correcta y de forma exitosa no pueden traer otro resultado que al día siguiente pacientes y médicos felices con resultados visuales satisfactorios. Entonces, bueno, vamos a iniciar con las incisiones. Al momento de iniciar con la cirugía de cataratas, lo primero que vamos a realizar es una incisión eh, accesoria, la paracentesis o incisión accesoria. Esto lo vamos a hacer con con un cuchillete de 15 grados. Y esta incisión se realiza para introducir un segundo instrumento en la cámara anterior para la introducción de aditivos intracamerales que me van a facilitar aún más la cirugía. Y en caso de que necesitemos colocar retractores de iris, pues bueno, no solamente se haría una paracentesis, sino que se harían las necesarias allí. Es importante recordar que el plano en el que vamos a abordar esta incisión tiene que ser recto y paralelo al iris o puede tener una ligera angulación hacia abajo. Y también debemos recordar que el borde cortante, o bueno, que el cuchillete de 15 grados tiene un borde cortante y un borde que no es cortante. Entonces, hacia donde el borde es cortante se va a ampliar la incisión. Esto tenemos que tenerlo en cuenta para saber hacia dónde va a crecer nuestra incisión y, por ejemplo, si el paciente tuviese un pterygium o algo que nosotros queramos evitar que tenga algunos vasos allí en el limbo, pues debemos delimitar con nuestro borde no cortante esa zona y, bueno, saber hacia dónde se va a ampliar la cirugía. Otro tip muy importante aquí es que debemos ingresar de forma controlada, así como vemos aquí en el video, y salir de forma rápida para evitar aplanamiento de la cámara anterior. Ya teniendo este primer paso hecho de forma correcta, nos va a facilitar el segundo paso, que es la construcción de nuestra incisión principal. Bueno, entonces esta incisión principal ha evolucionado mucho desde la cirugía extracapsular y ahora pues es una incisión pequeña de aproximadamente 2,8 a 3 milímetros y tiene muchísimas ventajas con respecto a las incisiones grandes que se hacían en la cirugía extracapsular, ya que tiene menor astigmatismo inducido quirúrgicamente, la rehabilitación visual es mucho más rápida porque no tiene puntos de sutura, es una herida que es mucho más resistente, mucho más estable, con menor tasa de pérdida de células endoteliales, no tiene problemas asociados al uso de suturas y conlleva una menor inflamación postoperatoria. La mala construcción de un túnel principal puede tirar por el suelo todas estas ventajas que tenemos aquí, porque puede originar astigmatismos, puede originar inestabilidad de la incisión, que va a llevar a que, por ejemplo, el iris
protruya de la cámara anterior cada vez que deseamos realizar algún movimiento, cuando intentemos entrar y salir de la cámara anterior, lo que nos va a incomodar un poco la situación y nos va a quitar mucho más tiempo quirúrgico. Entonces hay que recordar que mientras más alejadas estén las incisiones del eje visual, menor será el astigmatismo inducido. Cuando hacemos estas incisiones en el meridiano más curvo, el astigmatismo de este meridiano pues disminuye un poco. Y hay que tener en cuenta las enfermedades previas o las enfermedades preexistentes, sobre todo para ubicar la incisión, ya que, bueno, si sabemos que es un paciente que tiene glaucoma y que probablemente más adelante va a necesitar una cirugía filtrante, bueno, pues allí jugamos un poco hacia dónde queremos colocar la incisión para, para evitar o para dejar un poco de conjuntiva y de espacio para poder realizar nuestra cirugía filtrante. Entonces, bueno, la incisión principal, para que sea, digamos que efectiva, se puede hacer de dos maneras. Puede ser una incisión bivalvulada o trivalvulada o triplanar. Ambas incisiones son bastante efectivas y bastante estables. Estas incisiones también es importante que deben tener una longitud adecuada, ya que si son incisiones muy largas podrían quemarse con la punta del faco emulsificador, y si son incisiones incisiones muy cortas, pues tenemos el problema de la protrusión del iris y el colapso que conlleva pues a colapso de la cámara anterior, porque es una incisión que no es completamente estable. En cuanto a la construcción de la incisión principal en córnea clara, pues tenemos que podemos hacerla inicialmente con un marcaje, que podemos hacerlo con un cuchillete de 15 grados o podemos hacerlo acostando nuestro cuchillete por uno de sus lados cortantes, marcando como que la primera dirección de la incisión. Posteriormente, introducimos de forma intraestromal nuestro cuchillete, cambiándolo de dirección, y una vez que vamos a penetrar en la cámara anterior y tocamos la DSM, pues cambiamos de dirección un poco angulada hacia abajo. Aquí es importante recordar también que el movimiento de entrada tiene que ser muy controlado, pero el movimiento de salida debe ser rápido y controlado también para evitar la desestabilización de la cámara anterior. Y bueno, otra manera de construir esta incisión principal es a través de un túnel escleral. Y sobre todo, esta técnica sobre todo se utiliza en pacientes que tengan, por ejemplo, queratotomías radiales en las que no queremos inducir un astigmatismo mayor, o en pacientes, por ejemplo, con distrofia endotelial de Foch, para evitar el daño o evitar más daño a las células endoteliales. Para la construcción de esta incisión, pues aquí nos vamos a dirigir 2 milímetros por detrás del limbo esclerocorneal. Vamos a realizar un marcaje, como vemos aquí en este diagrama, y vamos a construir, luego que hacemos nuestro marcaje, vamos a construir nuestro túnel con un crescent, el que vamos a mover por todo su borde cortante para ayudarnos allí un poquito. Y cuando vamos a penetrar a cámara anterior, pues sí lo hacemos con un cuchillete de anchura preestablecida para tener nuestra incisión. Estas incisiones de túnel escleral, cuando es el caso de las queratotomías radiales, se busca hacerse en medio de dos incisiones o de las dos cicatrices de queratotomía previa. Y bueno, aquí pues vemos cómo se construye esta incisión. Vemos aquí que una vez ya realizada el retiro de la conjuntiva, hacemos nuestro marcaje, realizamos la construcción del túnel con nuestro crescent, y una vez que ya lo vemos en córnea clara, sabemos que es el momento para penetrar a cámara anterior. También es importante recordar que una vez que tenemos construidas nuestras incisiones, tanto la paracentesis como la incisión principal, debemos recordar cómo vamos a realizar los movimientos dentro de estas incisiones para que los movimientos de los instrumentos no vayan a deformar ni la arquitectura de la incisión ni a aplanar la cámara. Entonces, fíjense
que por ejemplo necesitamos mover nuestra punta del facoemulsificador desde el punto A hasta el punto B. La lógica quizás diría que deberíamos hacerlo pues dirigiéndonos del punto A al punto B, pero realizar este movimiento está mal ya que va a deformar, fíjense aquí, deformaría como que toda la arquitectura de la córnea y estaríamos aplanando. Entonces tenemos que recordar y tener en cuenta los movimientos o el eje en los que podemos mover nuestros instrumentos. Fíjense que también para llegar del punto A al punto B lo podemos hacer con un movimiento torsional. Y que bueno, no debemos ni deprimir ni levantar la herida ni moverla en sentido horizontal, sino más bien como siguiendo el eje de nuestra incisión. El mantener o el movilizar los instrumentos de forma correcta dentro de nuestras incisiones nos va a conllevar o nos va a llevar a incisiones estables que pueden sellarse hidratando el estroma corneal. Y cuando no se logra esto, pues simplemente no nos queda otra opción que colocar una sutura, la cual puede ser una sutura cruzada o colocar 1 o 2 puntos según el caso que sea necesario para mantener la estabilidad de la cámara anterior. Entonces, fíjense este video, aquí podemos observar cómo la dirección en la que va el cuchillete cambia de ángulo y aquí penetra a cámara anterior. Creo que allí pues se logra captar el movimiento perfectamente y nos queda construido nuestra incisión en córnea clara para nuestro puerto principal. Una vez que ya tenemos las incisiones correctamente hechas, el siguiente paso es la capsulorhexis. Y la capsulorhexis se define como un desgarro circular controlado y continuo de la cápsula anterior. Es continuo porque no existe en ella ningún punto en el que exista como que una zona de debilidad. Este es uno de los pasos quizás más importantes de la cirugía porque una buena capsulorhexis se va a traducir en estabilidad del complejo cristalino capsular y bueno, de ahí en adelante todas las maniobras van a necesitar que la zónula y todo el complejo se encuentre muy bien hecho. Entonces, bueno, debemos recordar las fuerzas que se encuentran presentes en la cámara anterior. Tenemos la presión vítrea positiva que empuja el cristalino hacia adelante y la presión que ejercen las zónulas de forma radial hacia la periferia. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, contrarrestar todas estas fuerzas con el uso de viscoelástico para que de esta manera ni la presión vítrea positiva ni ni las fuerzas radiales de la zónula vayan a hacer que la capsulorhexis como que se desgarre o se pierda al momento de su realización. Tenemos dos mecanismos mediante el cual podemos realizar la capsulorhexis, que es el cizallamiento y el rasgado. En el cizallamiento pues vamos a dibujar una circunferencia, la cual va a ser continua, se va a retomar cada 3 a 4 horas y va a ser en forma circunferencial. Por lo general, siempre se realizan en sentido antihorario. Y cuando hacemos la capsulorhexis por técnica de rasgado, pues debemos recordar que esta pues es un poco más rápida, pero es menos controlada y hay que ir llevando el flap de la cápsula anterior hacia el centro de la capsulorhexis para evitar que haya un desgarro capsular. Entonces aquí tenemos cómo es el movimiento de la capsulorhexis por cizallamiento. Recordar que siempre que movilicemos nuestro flap debe estar plegado, ¿ok? Nunca debe estar levantado o tomarlo desde acá y comenzar a rotar, a realizar el movimiento, ya que eso puede originar que la cápsula anterior, puede originar un desgarro en la cápsula anterior. Y bueno, por rasgados, vemos aquí cómo se va llevando la circunferencia, pero también se va llevando hacia el centro. Aquí en este caso podemos ver cómo estamos haciendo nuestra capsulorhexis por la técnica de cizallamiento y de repente la perdemos o se nos va, entonces lo que tenemos que hacer es retomarla muy muy cerca de donde está el pliegue inicial, llevarla hacia el centro y luego, bueno, sí continuamos nuestro movimiento circular para finalizar.
Cada vez que nos pase esto o cada vez que queramos salir o entrar para retomar nuevamente el flap, debemos rellenar con viscoelástico para contrarrestar estas fuerzas que inicialmente les mostré. Y en el caso de que queramos ampliar nuestra cápsula Rexis, pues la forma correcta es hacerlo hacia uno de los lados de la circunferencia, no hacerlo completamente tangencial, ya que no nos va a dar ningún flap para eh, eh, poder ampliar allí nuestra cápsula Rexis, sino que si lo hacemos hacia un ladito, primero la fuerza que ejerce la zónula no va a estar aquí rasgando de ninguna manera nuestra cápsula Rexis. Y aquí pues podemos ver un video de todo esto que ya les expliqué, en el que aquí este doctor pues levanta un pequeño flap, sin embargo no agarra ese, sino que va a agarrarlo de aquí de abajo, lo hace directamente con la pinza, no usa el cistitomo, y bueno, pues va retomando su, su flap de la cápsula anterior. Aquí en este caso él no repone viscoelástico, pues porque prácticamente no hubo mucha pérdida ni un colapso de la cámara anterior, siempre se mantuvo estable y bueno, completa su cápsula Rexis circular continua. Luego de esto vienen los hidroprocedimientos. Y aquí en los hidroprocedimientos lo que hacemos es aprovechar la fuerza hidráulica para seccionar o aprovechar los planos de clivaje que tiene el cristalino. Entonces tenemos básicamente dos procedimientos, que es la hidrodisección y la hidrodelineación o hidrodelaminación. La hidrodisección va a separar la cápsula de la corteza y el epinúcleo, y la hidrodelaminación va a separar el núcleo duro del epinúcleo y de la corteza. Para hacer la hidrodisección utilizamos, o generalmente se utiliza, una cánula de 27 Gauss en jeringas de 2.5 a 3 ml. Todo esto para que la presión con la que estemos instilando nuestra solución no sea tan fuerte, pero que sí sea continua. La técnica es mantener una presión constante hasta ver la onda de avance, y la vamos a ver aquí como está en esta foto o en esta imagen. Mantenemos nuestra onda de avance y nuestra presión constante para ver nuestra onda de avance, pero tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, la inyección excesiva de líquido, en el caso de cataratas polar posterior, nos puede llevar a lesión de la cápsula posterior, nos puede llevar a un estallido capsular, y también la hidrodisección enérgica en cataratas duras cuando hacemos cápsulorexis muy pequeñas. Entonces es importante como que irnos preparados de que si es una catarata bastante dura, ampliar un poquito la cápsulorexis o hacerla un poco grande para evitar cualquiera de estas cosas. ¿Y qué es lo que queremos evitar? Bueno, un síndrome de bloqueo capsular que se caracteriza porque estamos instilando el líquido, el cristalino sube, bloquea la pupila, el líquido no sale y bueno, no queda otra cosa que un estallido que pues nos lleve el núcleo a la cavidad vítrea, y esto es una de las cosas más complicadas que tenemos allí en la cirugía de catarata. Al momento de realizar la hidrodisección, la cámara anterior no debe tener exceso de viscoelástico. Entonces aquí debemos deprimir un poco el labio posterior para que salga un poco de viscoelástico. Aquí en este diagrama tenemos tres sitios en los que se pudiera realizar la hidrodisección. Tenemos aquí en A, que está completamente perpendicular al borde de la cápsulorexis, aquí en B y en C. Los tres son sitios ideales, unos en los que accedemos por nuestra paracentesis y otros en los que podemos acceder por nuestro puerto principal. Y la técnica dice que debe colocarse o frenarse el núcleo con la misma cánula que estemos haciendo la hidrodisección para evitar o para como que hundirlo un poquito en caso de que esté haciendo un bloqueo capsular. Sin embargo, para la técnica de Phaco Flip,
o en la técnica de Faco Flip evitamos hacer esto, sino que más bien hacemos la hidrodisección como hacia un ladito de la cápsula Rexis, por aquí, para que la misma fuerza hidráulica pues nos levante el núcleo. Y aquí tenemos como 3 malos ejemplos de lo que no debemos hacer. Fíjense que aquí en A la cánula está muy superficial o muy justo en el borde de la cápsula Rexis. Aquí deberíamos estar un poquito más profundos. Y aquí en B y en C no estamos completamente perpendiculares, lo que va a hacer que el líquido pues simplemente rebote aquí y salga, pero no penetre hacia la parte posterior. Y bueno, C es una combinación de estos dos errores. Está muy externa y no está completamente perpendicular. Si bien la técnica dice que se puede hacer avanzar el líquido de forma continua, también podemos hacer hidrodisección focal multicuadrante, es decir, hacer o instilar en varios sitios hasta que logremos ver la onda de avance completa. O también podemos hacer hidrodisección mínima por pulsos de líquido. Esta técnica también está descrita y vamos a instilar la solución en pulsos muy pequeños. Bueno, y lo que les decía aquí, el cristalino en cámara anterior es útil para la técnica de Faco Flip, por eso aprovechamos la fuerza mecánica o hidráulica de esta técnica colocando o no frenando el cristalino con nuestra cánula de hidrodisección. Para la hidrodelaminación, aquí lo que queremos es aprovechar el plano de clivaje de las fibras cristalinianas. Entonces aquí lo que vamos a hacer es delimitar el tamaño del núcleo y con la corteza y el epinúcleo que queda allí, pues vamos a crear como un bol o una tacita que va a proteger nuestra cápsula posterior. Esta técnica, bueno, para realizarla, lo que hacemos es como introducir la punta de la cánula hacia las fibras o las cortezas del cristalino y vamos a retirarla lentamente instilando. Al momento que vamos retirando, instilando, pues la solución va a encontrar el plano de clivaje donde hay más debilidad y se va a formar el signo patognomónico de una adecuada hidrodelineación, que es el anillo dorado o el golden ring. Todo esto que que les expliqué anteriormente se resume en estos poquitos segundos. Fíjense cómo aquí se realiza la hidrodisección, pasó toda la onda de avance. Aquí rápidamente coloca la cánula, regresa instilando y se forma el anillo dorado. Y bueno, es importante aquí, como se ve aquí en el video, que después de los hidroprocedimientos, tratar de realizar las maniobras de torque como para terminar de despegar alguna adherencia que haya quedado por allí. Y bueno, aquí está cómo se vería o cómo tendríamos que hacer la hidrodisección en el caso de la técnica de Faco Flip, que es la que utilizamos aquí en IMO. Fíjense que aquí lo hacemos más hacia un ladito y la misma presión del agua voltea el núcleo y ya simplemente lo que tenemos es que estabilizar allí con viscoelástico. Una vez que ya tenemos nuestro núcleo preparado para la facomulsificación, vamos a comenzar con las estrategias. Si bien hay muchas técnicas que han sido modificadas una y otra vez, todas estas técnicas lo que hacen o lo que tienen en común en común en sí es como una combinación de estrategias. Y estas estrategias pues son ampliamente conocidas y son de mucho detalle y hay que tener en cuenta al momento de que estemos realizando todo esto. ¿Okay? Entonces, el primer paso sería el esculpido. Aquí la altura de la botella pues, puede estar preestablecida en 70 centímetros, el vacío en 60 milímetros de mercurio, un flujo bajo en 20 cc minutos. Y aquí lo que es realmente importante es el poder de ultrasonido. Este va a estar determinado por la densidad del núcleo, el porcentaje de oclusión de la punta del facomulsificador y recordar
que aquí el ultrasonido va a estar preestablecido en valores altos, pero pues vamos a utilizarlos en modo lineal, es decir, nosotros vamos a poder controlar este ultrasonido que está preestablecido en valores muy altos y lo vamos a controlar con nuestro pedal. Aquí, si bien utilizamos un alto poder de ultrasonido, aquí el ultrasonido puede ser nuestro amigo o nuestro enemigo según como lo sepamos utilizar. Por eso es importante que de este seminario quede cada detalle del que vamos a hablar de aquí en adelante. Entonces, bueno, para realizar el esculpido del surco, fíjense que aquí hay varias formas correctas de hacerlo. Si ocluimos la punta del facoemulsificador con 2/3, o sea, 2/3 de la 2/3 ocluidos con el material cristaliniano, dejando uno libre, podemos hacer, dirigirnos desde el punto A hacia el punto B en 4 segundos, es decir, de forma un poquito más lenta, con 30% del poder del faco, o podemos hacerlo mucho más rápido, pero aplicando un poquito más de poder de facoemulsificación. Y eso pues va a estar determinado por la preferencia y la habilidad de cada cirujano, pero es importante recordar que estas son las maneras correctas de realizar. También es importante recordar la forma que tiene el cristalino, que es un poco más angosto en la periferia y más ancho hacia el centro. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, otra manera en la que se está realizando otro ejemplo. Fíjense que aquí solamente se ocluye 1/3 de la punta del facoemulsificador y se está llevando desde A a B muy rápido, en 2 segundos, con un 30% de poder de faco. Realmente aquí pues no estamos haciendo mayor cosa y no es un movimiento que sea completamente eficiente. Es importante recordar la dinámica de los sólidos, ya que muchas veces cuando se hace este paso se comete el error de colocar la punta del facoemulsificador contra el cristalino sin aplicar ultrasonido, sin que esté en la posición 3. Y esto es un gran error, ya que tenemos que recordar la dinámica de los sólidos, donde tenemos dos sólidos, uno que es la punta del faco y otro que es el cristalino. Y si no aplicamos una fuerza mayor a nuestra fuerza oponente, no vamos a generar destrucción, sino que vamos a realizar una movilización que no queremos que pase de todo nuestro cristalino y nuestras zónulas. Y aquí pues vemos otro ejemplo en el que estamos iniciando nuestro surco con un 30% del poder de ultrasonido y a medida que nos vamos acercando hacia el centro, hacia el núcleo duro, pues vamos aumentando el ultrasonido. Aquí el ultrasonido está en modo lineal y lo vamos controlando con nuestro pedal. Bueno, este movimiento se va a repetir hasta que logremos la profundidad deseada, de la profundidad del surco deseada. ¿Y cómo vamos a saber cuál es esa profundidad ideal? Bueno, hay varios tips para saberlo. Uno es cuando podemos observar la sutura en Y posterior, que por ejemplo aquí está justo aquí en las punticas de estas flechitas amarillas. Y ya podríamos decir que esa es una buena profundidad. Y la otra es recordar que las puntas del facoemulsificador pues tienen por lo menos un milímetro de diámetro y que en un surco ideal pues podrían entrar de 2 a 3 veces el tamaño de la punta del facoemulsificador. Para de esta manera decir que tenemos un surco relativamente bueno para poder realizar luego las otras maniobras que son las maniobras de fragmentación. Ahora bien, aquí tenemos las maniobras de fragmentación nuclear, maniobras o estrategias, me gusta llamarlo mejor así. Fíjense que aquí, por ejemplo, se coloca la punta del facoemulsificador y el chopper en sentido opuesto y se van a mover en sentido opuesto. Ya una vez realizado el surco, queda como un puentecito aquí posterior que debemos terminar de romper y esto lo vamos a hacer de forma mecánica.
Cuando apoyamos nuestra punta del facomulsificador y nuestro chopper en esta posición, vamos a generar un menor movimiento, pero va a ser mucho más eficaz que si lo hacemos aquí en la parte más superficial. Fíjense que aquí en la parte más superficial el movimiento es mucho mayor y la movilización de las estructuras también. Para entenderlo un poquito mejor, pues tenemos aquí estos dos diagramas en los que podemos observar este que es aquí rosadito, donde justo se aplican los movimientos y la cantidad de movimiento que debe hacerse para lograr esta fragmentación. Mientras que si lo hacemos aquí arriba, el movimiento, el rango de movimiento va a ser mucho mayor y las masas van a tener cierta movilización dentro del saco que quizá no es tan buena. Entonces aquí lo importante es realizar movimientos eficientes y esto pues es de mucho detalle y tenemos que tenerlo presente. Ahora, bueno, también hay varias estrategias de fragmentación nuclear, como es la del chop horizontal. Aquí el vacío va a ser como nuestro mejor amigo, ya que a diferencia del esculpido, que no ocluimos por completo la punta del facomulsificador, aquí sí lo vamos a hacer. La altura de la botella va a estar preestablecida de 95 a 110 centímetros, un flujo de 28 a 34 cc minutos y un poder de ultrasonido de 40 a 60% estaría bien. Entonces tenemos una de las técnicas o de las estrategias que es el corte horizontal o el chop horizontal. Aquí lo que vamos a hacer, fíjense que con la punta del facomulsificador completamente ocluida nos vamos a como a enterrar justo en el centro de la masa. Vamos aquí a utilizar un poquito de ultrasonido y un poquito de vacío para poder traernos este minúcleo hacia el centro. Y este movimiento del núcleo hacia el centro es para permitirle al segundo instrumento pasar por detrás justo de la cápsula Rexis y poderlo hacer de forma segura para traer o acercar, como vemos aquí, el chopper hacia la punta del facomulsificador y originar los cortes. Aquí pues podemos ver otro diagrama en el que podemos ver cómo se tiene que movilizar o cómo tenemos que mover el segundo instrumento. Primero pues una vez que ya la punta se entierra en el centro de la masa, lo traemos hacia nosotros, introducimos el segundo instrumento de forma muy delicada y de forma rotacional lo acostamos y una vez que ya lo tenemos en la posición que queremos, lo volvemos a verticalizar y lo llevamos desde la punta del instrumento hasta la punta del facomulsificador. Esto aquí va a depender también mucho, el ángulo de ataque va a depender mucho del instrumento que estemos utilizando. Entonces, fíjese, este es un chopper de Nagahara. El ángulo de corte o el ángulo de ataque es un poquito como diagonal, mientras que este es un chopper de Sable, que es romo en casi todos sus extremos, pero aquí justo como en el cuellito tiene como un extremo que es un poquito más angulado. Entonces, bueno, igual hacemos el movimiento de rotación, lo colocamos justo detrás de la masa y ya, llevamos el chopper hacia la pieza de mano para de esta manera realizar nuestro corte. Entonces aquí pues el corte eficiente se va a realizar justo en este bordecito del cuellito y ese es el ángulo que tenemos que tener en cuenta según el instrumento que estemos utilizando. Ahora para el chop vertical o la fractura, aquí la técnica es un poco diferente. Aquí lo que vamos a hacer es que la punta del facomulsificador lo vamos a enterrar justo en el centro del cristalino, así como el palito de una chupeta. Y la punta del chopper también lo vamos a colocar como justo un poquito adelante o un poquito al lado del facomulsificador. El movimiento del chopper y de la pieza de mano debe ser en sentido contrario, es decir, el, eh, el movimiento del chopper va hacia abajo y el de la punta del facomulsificador va hacia arriba, lo que me va a originar una fractura, pero a su vez que estamos realizando ese movimiento también tenemos que realizarlo como en sentido horizontal para poder realizar la fractura. Es como cuando
se tiene como cuando se ve a los leñadores que colocan su leño, fracturan y o sea, dan como el hachazo y este hachazo no es que penetre completamente la totalidad de la madera, sino que el hachazo produce un plano de clivaje que rompe la madera en dos mitades. Y bueno, en cuanto a la manipulación de los fragmentos, es muy importante recordar que si no estamos en el centro o si no estamos ocluyendo la punta del facomulsificador con el centro de la masa, esta se puede movilizar dentro del saco capsular y estas masas pues pueden tener bordes filosos o agudos que pueden originar rupturas del saco capsular. Entonces fíjense que por ejemplo aquí, si agarramos esta masa por la parte superior e intentamos movilizarla, este borde agudo puede romper la cápsula posterior. Aquí tenemos un movimiento correcto, la tomamos por el centro como el palito de una chupeta y la podemos movilizar de forma más segura. De igual manera, si lo agarramos aquí abajo, bueno, no estamos tan, no generamos tanto daño, pero sin embargo vamos a tener o debemos tener cuidado cuando movilicemos esto por el endotelio corneal. Siempre trabajar en zona de seguridad. Otra maniobra para la manipulación de los fragmentos, pero me parece un poquito quizá arriesgada, es utilizar la presión vítrea positiva. Entonces aquí tenemos que vamos a introducir la punta del facoemulsificador en cero, en la posición, con el posición cero del pedal, y vamos a colocar, vamos a tocar con o agarrar, como a pescar con la punta del facoemulsificador los fragmentos, y una vez, y el segundo instrumento, nos ayudamos con él como para traer la masa. Y una vez que ya la tenemos allí, la misma irrigación o pasar a la posición 1 hace que alejemos a la masa de la cápsula posterior. Sin embargo, esta maniobra, si no es bien realizada, quizá puede ser un poquito complicada y pudiera traer rupturas inesperadas. Y otra forma de realizar manipulación de fragmentos es con viscoelástico. Aquí hacemos uso del viscoelástico para poder manejar los instrumentos. Fíjense aquí cómo vamos a terminar de realizar, o el cirujano termina de realizar el corte, la fractura y la movilización de los fragmentos con viscoelástico. Todo esto pues, para proteger la cápsula posterior y el endotelio corneal también. Movilizamos o se movilizan los restos o los heminúcleos hacia la zona central de seguridad para poder hacer la facomulsificación. Entonces, una vez que ya realizamos esta manipulación de los fragmentos, pues viene la facomulsificación de las masas como tal. Y siempre las vamos a hacer como, lo ideal sería hacerlas como impulsos, no quedarse pegado allí con la potencia de ultrasonido, sino hacerla como impulsos e irse comiendo los fragmentos que ya previamente se han cortado. Luego vienen las técnicas de irrigación y aspiración. Y para esto, pues tenemos, se puede hacer de dos formas, con la pieza de irrigación-aspiración, que sería una técnica coaxial, y con las buratas para hacer una técnica bimanual. Entonces tenemos que siempre que queramos realizar esto, pues tenemos que tener la punta de la pieza de irrigación y aspiración mirando hacia arriba, dirigirnos hacia el borde de la rexis, pescar allí la corteza, los restos de corteza, llevarlos hacia zona de seguridad y una vez que estén allí en zona de seguridad, ahí sí podemos aspirar de forma eficiente. Y fíjense que para agarrar esto, lo que tenemos que hacer son movimientos rotacionales para llevar luego la corteza hacia el centro. Y bueno, tenemos aquí la irrigación, las técnicas de irrigación y aspiración bimanual que nos permiten, primero pues es necesario hacer una nueva incisión y nos permite cambiar de lado para de esta manera poder alcanzar de repente los restos de corteza subincisional, como vemos aquí. Los restos corticales subincisionales quizás son aquí uno de los retos más grandes en las técnicas de irrigación-aspiración y hay que tener mucho cuidado porque puede ser que ya
tengamos una cirugía que, digamos, ya hicimos la facoemulsificación de las masas duras, ya lo que queda es aspirar corteza, y quizás aquí pudiésemos relajarnos y realmente no, aquí hay que también tener mucho, mucho cuidado de no colocar la punta de la pieza mirando hacia abajo porque puede traer eh, que aspiremos la cápsula posterior. Entonces, para evitar estos, existen piezas de irrigación-aspiración con puntas anguladas a 90 y a 45 grados. Y también pues tenemos la técnica en la que ya una vez colocado el lente intraocular, pues ahí sí podemos colocar la punta, perdón, el orificio de la pieza de irrigación y aspiración para poder aspirar y retirar este resto cortical subincisional. Ahora, con la implantación del lente intraocular, pues algunos lentes ya vienen plegados y montados en su cartucho, otros hay que colocarlos en los inyectores, pero siempre buscamos con la punta del cartucho dirigir o ubicar medianamente hacia qué posición queremos ubicar nuestro lente intraocular. Fíjense que él levanta aquí un poquito el inyector para que el lente baje y se acomode en el saco capsular. Y bueno, el lente pues se comienza a desplegar allí, él lo mueve, lo manipula, verifica que las dos ápticas están en el saco capsular, eh, y bueno, ya termina allí. Es importante recordar o recalcar que los lentes tienen o están diseñados para rotarse en sentido horario. En el caso de que tengamos que ampliar la incisión y colocar, por ejemplo, un lente de 3 piezas que sea rígido o un lente en el que necesitemos ampliar la incisión, pues debemos colocar el lente en este sentido para poderlo rotar y de esta forma que no se enganche en ninguna de las estructuras. Y luego pues ya vendría la aspiración de viscoelástico y la hidratación de los puertos. Fíjense que aquí estamos aspirando el viscoelástico que se encuentra debajo del lente, siempre con el orificio de la pieza hacia arriba. Y aquí pues se aspira y se retira todo el material viscoelástico que se encuentra en la cámara anterior para posteriormente ya terminar la cirugía en el caso de que se use algún miótico o no, pues ya aquí lo que hacemos es hidratar, aprovechar las propiedades de la córnea, de que sufre hidratación estromal, y bueno, cerramos nuestros puertos y podríamos dar por concluida nuestra cirugía. Entonces vamos a explicar aquí, o voy a explicar aquí, una de las principales técnicas que como lo comenté antes, no son más que combinaciones de ciertas estrategias que hacen que la técnica sea eficiente. En IMOC realizamos, la mayoría de los cirujanos realizan la técnica de Faco Flip, y esta técnica consiste en, bueno, como ya lo dije antes, aprovechar las fuerzas hidráulicas para movilizar el núcleo y ponerlo en posición vertical. Fíjense que aquí ya el núcleo lo cambiamos de posición, nos ayudamos también un poquito con la cánula. Una vez que ya está en posición, lo tenemos listo. Colocamos viscoelástico, lo estabilizamos y ya tenemos listo nuestro cristalino para iniciar con la facoemulsificación. Y aquí esto lo vamos a combinar entonces con técnicas de shock horizontal. Fíjense cómo a pesar de que el núcleo está vertical y está allá fuera del saco capsular, pues lo que se realizan son muchos cortes de forma horizontal para tener fragmentos cristalinianos más pequeños en los que vamos a ocluir por completo la punta del facoemulsificador antes de quedarnos allí con el ultrasonido. Entonces ya al tener masas sí, masas más pequeñas, esta cirugía pues se hace un poco más fácil. Y fíjense que aquí cuando ya estamos aspirando la última masa, el doctor coloca el instrumento, el segundo instrumento, para proteger la cápsula posterior de que no sea atraída por la aspiración, por el vacío que estamos utilizando en ese momento. Otra de las técnicas principales es la técnica de Stop and Chop. Aquí lo que realizamos es un surco principal, fíjense cómo
se coloca el primer instrumento. Aquí no se ocluye por completo la punta, sino que lo que queremos es realizar el esculpido del surco. Ahí el doctor lo va haciendo, lo va ampliando, porque no es importante, el surco debe tener, si bien una profundidad adecuada, también una altura adecuada que permita el paso del manguito para no generar quemaduras. Entonces, una vez que ya nuestro surco está completamente formado, pues realizamos aquí la maniobra de fractura o de corte. Y posteriormente, pues comenzamos también a hacer cortes de chop horizontal para dividir los fragmentos más pequeños. Otra de las técnicas, y esta fue una de las primeras en documentarse, pues es la de dividir y conquistar. Aquí en vez de un surco principal, vamos a realizar 2 surcos para de esta manera dividir el núcleo en 4 cuartos, por decirlo así, que serán mucho más fáciles de manipular. Entonces, fíjense que aquí hace el surco, pero no lo hace completo o lo hace completo en este sentido. Luego él va a terminar el surco o a hacer el surco perpendicular a este, pero aquí no lo ha terminado todavía. Entonces rota, hace una maniobra de torque con el segundo instrumento y completa este primer surco que intentó hacer, recordando que siempre tiene que ser un poco más profundo hacia el centro y menos profundo hacia la periferia. Y aquí pues termina ya el segundo surco. Ya una vez que tenemos los 2 surcos, pues procede a realizar lo que es la fractura o la separación de todos estos cuartos para poder realizar la facoemulsificación de masas más pequeñas. Bueno, allí las va separando y posteriormente comienza a realizar la facoemulsificación. Allí la separa por completo. Y ocluye por completo la punta del facoemulsificador y ahí sí ya aplica poder de ultrasonido. Y bueno, ya para finalizar, quiero hablar del pre-chop o el precorte que se hace con la pieza de Kahoshi. Esta es la técnica de karate pre-chop del doctor Akahoshi. Recordar que esta pinza tiene un borde cortante y un borde romo. Este borde romo lo que nos va a dar es como la facilidad. Primero nos va a dar la medida. El borde romo debemos introducir el instrumento hasta que el borde romo quede en la misma, quede tan superficial como la curva aquí anterior. ¿Sí? Una vez que ya este borde romo se ubica a la misma profundidad del borde anterior, vamos a utilizar posteriormente, vamos a voltear posteriormente este instrumento para que una vez que nos acerquemos hacia la cápsula posterior no utilicemos o no estemos en contacto con estos bordes filosos o agudos que puedan lesionarla. Entonces para eso se voltea el instrumento y ya posteriormente pues se termina de realizar el corte. Y podemos hacer, bueno, igual, 2 cortes para separar el núcleo en 4 fragmentos. Y bueno, esto es todo por hoy. Gracias, Gaby. Excelente y bien completo el seminario. Gracias. Una observacioncita lo más rapidito que yo pueda para luego darle la palabra, por supuesto, al doctor Perazo. Bueno, mira, respecto a la incisión, bueno, hablamos de la incisión de 2.8 milímetros, pero no nos podemos olvidar que ahora se están utilizando incisiones aún menores, ¿no? Nosotros estamos trabajando todavía con esta 2.8, pero está la microincisión coaxial, que son incisiones menores a 2 milímetros de 1.8 milímetros, cuya finalidad es disminuir el astigmatismo inducido
hacer que la recuperación postoperatoria sea más rápida porque la tasa de cicatrización, pues a medida que es más pequeña la herida, pues la cicatrización va a ser más rápida y disminución del riesgo de endoftalmitis, ¿ok? Entonces, claro, pero para esto ya necesita la pieza de mano apropiada, que no es como la que estamos acostumbrados a utilizar, que tiene su camisa de silicón y todo esto para proteger del calor, sino que ya es otro tipo de instrumental. Pero bueno, solo para aclarar que existe este otro tipo de incisiones aún más pequeñas. Luego una observacioncita respecto al túnel escleral en pacientes con KR previa. No solo es por no inducir más astigmatismo que hacemos el túnel escleral. El túnel escleral se hace principalmente porque es una manera de prevenir que se nos abra o ocurra una dehiscencia de las cicatrices de queratotomía radial. Entonces siempre hacer un túnel más o menos 1 milímetro y medio, 2 milímetros más atrás del limbo, y haciendo este túnel trabajamos con mayor seguridad en los casos de KR que, como lo hemos hablado en otros seminarios, nos están llegando muchísimo de unos pocos años para acá. Esos casos se terminarán cuando se termine la gente con KR y catarata, pero mientras tanto, por supuesto, tenemos que saberlos resolver porque es muy desagradable cuando metemos la pieza de mano, si no lo hacemos por túnel, metemos la pieza de mano y se abren las heridas y entonces hay que fajarse a suturar las heridas de KR, ¿ok? O sea, es muy importante tener presente que paciente con KR, a menos que sean 4 incisiones que uno se puede meter en el espacio entre una y otra y quedar bien alejado, ya si son 6 incisiones en adelante y dependiendo del espacio entre una y otra, o sea, no solo el número de incisiones, sino también el espacio, entonces decidir mejor hacer un túnelcito escleral, que es una maravilla, la verdad. Luego, en cuanto a la capsulorhexis, bueno, a veces con la misma utrata o cualquier pinza de capsulorhexis que usemos, tienen su punta ya cortante, y entonces, bueno, en vez del cistotomo, podemos utilizar entonces la pinza directamente para rasgar y después agarrar y formar nuestra solapa y continuar nuestra capsulorhexis, ¿no? A mí me sigue encantando rasgar con el citostomo. Bueno, cuando lo tengo que hacer con la pinza lo hago, pero es que me doy cuenta de que la perfección que se logra con el citostomo me fascina, ¿no? Pero ya eso es elección del cirujano. Y lo otro es la dirección, ¿no? Nos hemos acostumbrado, enseñado siempre por el doctor Perazo, bueno, en hacerlo como en la dirección en que hacemos una O. Es la forma, digamos, como uno tiene más la habilidad de hacer, de hacer ese círculo en vez de hacerlo antihorario, que es la forma contraria a como estamos casi todos acostumbrados a hacer una O o un círculo. Normalmente hacemos la O antihoraria y el rabito. Entonces, todos esos son pequeños detalles en la habilidad que desarrollamos en nuestras manos para la técnica quirúrgica, que son importantísimos porque al final van sumando. Y sabemos que acortar los tiempos operatorios no solo depende de que estemos allí como en un apuro, sino que realmente qué es lo que se nos da más fácil. Al final hay que tener habilidad para hacer la capsulorhexis en ambas direcciones, porque nos puede ocurrir que empezamos la capsulorhexis en nuestra dirección y después se empieza a ir muy periférica. A veces tratamos de rescatarla con técnicas, bueno, que sabemos que hay, de plegarla, agarrarla cerca de la base y llevarla en dirección contraria hacia donde se está rasgando para recuperarla, pero a veces si nos sentimos muy inseguros de poderla recuperar o incluso que no sabemos muy bien si se ha ido hasta la zónula, entonces podemos crear una nueva solapa del otro lado, bien sea con el citostomo o con una tijerita de vanas, creamos una nueva solapa y entonces nos vamos en sentido horario. O sea que de todas,
hay que tener la habilidad de hacerla en ambas direcciones, pero es muy recomendable desde el punto de vista de habilidad de hacerla pues antihorario, como hacemos una letra O. ¿Ok? Bueno, también hay otras formas de ampliar la capsulorhexis cuando nos queda muy pequeña, que es que si ya vamos completando el círculo y nos damos cuenta que está quedando muy pequeña, pues nos ampliamos en forma de espiral. Entonces tratamos de hacer una nueva rueda sin sin culminar la que ya vemos que viene pequeña. Tratamos de no terminarla, sino antes de llegar al otro extremo, ampliarnos en forma de espiral. Porque como bien acotaste al principio, cada paso en una facomulsificación nos condiciona el siguiente. Entonces es muy importante porque una herida, por ejemplo, hecha con un túnel muy corto, se nos va a estar vaciando la cámara, saliéndose el iris, se cierra la pupila, es una complicación. Entonces la herida tiene que ser ni tan larga ni tan corta, sino justo en su medida. La capsulorhexis igual, ni muy grandísima ni muy pequeña, para que los próximos pasos, bien sea de facomulsificación, estabilidad del lente, intraocular y todo lo demás, pues van a estar siempre condicionados de una buena capsulorhexis. Y así, cada paso condiciona el siguiente. Luego, para la técnica que utilicemos de facomulsificación, al final yo pienso que lo que hay es que tratar de casarse con una técnica y hacerse experto con ella. Nosotros en IMOC, yo creo que prácticamente todos usamos la técnica de FacoFlip, bueno, por la misma razón de la O, porque si nos enseñó el doctor Perazo, pero eso tiene un porqué. Es porque esta técnica nos permite prácticamente manejar todos los grados de catarata. Todos se manejan cómodamente si nosotros ponemos nuestro núcleo así vertical y se facilita mucho luego chopearlo o aspirar, aplicar la faco. Bueno, con nuestro núcleo así, bien sea un núcleo grado 2, grado 3, grado 4, todo se facilita mucho aplicando esa técnica y casi todos nos casamos con esa técnica. Pues entonces, claro, uno por repetición de siempre la misma técnica, pues entonces va mejorando su habilidad quirúrgica. En general, pues recordar, primero, no emitir ultrasonidos si no tenemos la punta de la pieza de mano totalmente ocluida, para no estar emitiendo ultrasonidos allí en mano, que no van a hacer más que empeorar la integridad de nuestro endotelio y ponernos en riesgo de romper la cápsula posterior. Entonces, siempre estar seguro, chopear es buenísimo porque nos evita ultrasonido. Entonces, cuando uno tiene bien agarrada su núcleo o su fragmento, siempre tratar de picarlo en pedazos más pequeños, o sea, una vez que uno emite ultrasonido, se queda con su buen vacío, con su fragmento bien agarrado y empieza a picar e ir en las dos direcciones, como bien lo explicaste, ¿no? Una dirección el chopper y otra dirección la pieza de mano. Porque los fragmentos más pequeños luego también se pueden emulsificar mucho más fácilmente y entonces usamos menos ultrasonido y también nos agilizan pues nuestro tiempo quirúrgico. No olvidarnos de renovar viscoelástico tantas veces como nos sea necesario. Siempre tener, uno puede, si es un cirujano que tiene muchísimo, un plan quirúrgico muy cargado, bueno, es bueno tener una chuletica ahí al lado con el grado de la catarata, porque una cosa es verla en lámpara y otra es verla en microscopio. A veces tenemos una catarata que la tenemos allí categorizada como grado 4 y luego vemos el microscopio, no vale, esto no es grado 4 nada. Y entonces cuando picas el núcleo es que te das cuenta que sí. Entonces, el que realmente nos da la preparación para la cirugía es nuestra lámpara de hendidura. Ahí vemos cuál es el grado de catarata y luego el contagio endotelial. Entonces, es muy útil si uno tiene pocos casos, 2, 3 casos, pues los llevas memorizados. Tú dices, este paciente tiene un buen contagio o tiene un mal contagio y el grado de catarata. Y en base a eso, decidir cada vez que sea necesario renovar viscoelástico para proteger el endotelio.
Lo otro lo que quería decir es lo de la posición del bisel. El bisel de la pieza de mano le corregiría al último video que pusiste allí, que muchas veces ponían el bisel en una dirección que a mí me encanta, que ahora lo estoy haciendo así de rutina, que es que pongo el bisel de lado, de manera tal de no dirigirlo ni al endotelio ni a la cápsula posterior, pero tenemos que acomodar nuestra camisa para que la irrigación quede lateral. La persona allí ponía el bisel así como rotado internamente, pero tenía los chorritos de irrigación dirigidos hacia endotelio y cápsula posterior, y eso no es bueno. El agua o los líquidos, pues los fluidos tienen una fuerza impresionante y eso arrastra células endoteliales, ¿ok? Entonces uno puede acomodar para que el bisel quede lateralizado hacia donde querramos y los chorritos de irrigación hacia los laterales, ¿ok? Bueno, entonces le paso la palabra al doctor Perazo. Muy bueno tu seminario, Gaby. Doctora. Antón. Bueno, sí. Igualmente pienso que estuvo muy bueno, un resumen muy preciso, muy agradable. Y muchas de las observaciones que iba a hacer la hizo la doctora Cecilia Rondón. Vale la pena decir que, bueno, la cirugía para mí no comienza en la sala quirúrgica, sino comienza en el consultorio. Comienza en el consultorio, en la consulta, porque ahí es donde uno tiene muchos datos acerca de cómo te va a salir la cirugía. Uno tiene datos sobre la dureza del cristalino, tiene datos sobre el tamaño de la pupila, cuánto dilata la pupila, sobre el grado de colaboración del paciente para decidir si uno va a hacer anestesia tópica o perivulvar o anestesia general. Uno ve cómo es el paciente y qué comorbilidades tiene tanto del ojo como del paciente. Pero vamos a suponer que un paciente normal, paciente que se va a someter a una cirugía de catarata con la anestesia de preferencia del cirujano. A mí particularmente me gusta mucho la anestesia tópica. El 90% o más de la cirugía de catarata la hago con tópica. Me parece que tiene que el paciente sale con un cierto grado de magia, porque no es necesario utilizar aguja para la anestesia. No hay posibilidades de más que todo de hemorragias perioculares con equimosis, y el paciente sale con el ojo blanco y sin parche, y eso tiene su magia. Y no es dolorosa tampoco. Se usa anestesia tópica, anestesia intraocular. Pero hay otros cirujanos igual que prefieren, para estar más tranquilos, y yo me uno a ellos cuando el paciente en la consulta detectamos que es pero muy nervioso, también uso anestesia perivulvar y le da más tranquilidad, sobre todo a los médicos que se están iniciando. Como tú dijiste bien, Gaby, es una de las cirugías más difíciles que tiene la oftalmología por la cantidad de detalles que conlleva. Entonces, partiendo de la incisión, además de todas las características que tú asomaste y toda la arquitectura de la herida, la longitud, también la situación de la herida en el nivel del limbo es importante, porque hay algunos cirujanos que prefieren usar la hora 12, yo no estoy de acuerdo con ellos, porque nuestros brazos no salen del nuestro pecho, salen por los hombros, y uno debe dirigir para aumentar la facilidad de movimiento, dirigir o hacer la incisión orientada en el sentido de nuestros antebrazos. Veo que algunos cirujanos, pocos cirujanos, también prefieren el abordaje temporal del paciente. Eso trae ciertas incomodidades estratégicas en cuanto a la ubicación de los aparatos, ayudantes, máquinas, etc. Lo importante es no ni muy larga ni muy pequeña. Si es muy larga, tenemos problemas de astigmatismo. También tenemos problemas que tenemos que estar pendientes de la irrigación, porque podemos, sin percatarnos, sacar un poco el facto emulsificador, y los conductos o los orificios de irrigación quedan en el túnel corneal. Y si activamos la aspiración, hacemos un colapso de cámara anterior. Entonces, por eso es que es muy importante la longitud del túnel no sea tan larga y muy corta. Entonces tenemos ya vaticinamos que ese iris se va a salir muchas veces, lo vamos a traumatizar,
y eso nos va a traer como consecuencia, además la inflamación y la atrofia del iris, nos vamos a traer como consecuencia, va a traer como consecuencia que esa manipulación del iris va a achicar la pupila. Y como tú lo dijiste al principio, operar una catarata, o como tú también lo aclaraste, Cecilia, un paso depende del otro. Entonces nosotros debemos, los grandes jugadores de billar, cuando tienen que hacer una carambola, ellos piensan en cómo le va a quedar las bolas de cerca para facilitar la segunda carambola. Entonces le dan con una intensidad adecuada el golpe a las pelotas para que se separen y vuelvan, quedan cerca para hacer la segunda carambola. Entonces, nosotros igual, aquí tenemos que hacer un paso pensando en el paso que viene, en facilitar el paso que viene. Entonces, todo un paso depende del otro. La capsulorhexia, lo que nombraste, ni lo que ustedes nombraron, ni muy grande ni muy pequeña. Muy grande porque se acerca a la zona y se nos va a ir, y muy pequeña porque es muy incómoda. Ahí no tengo que agregar más nada. Después, sobre la hidrodisección, yo prefiero hacerla pulsadamente. Una de las observaciones que yo he hecho muchas veces, cuando vamos a hacer la hidrodisección, tiene que ser lateral, nunca en hora 6. ¿Por qué? Porque la cánula de hidrodisección, que puede ser simplemente una aguja de viscoelástico fina, no debe presionar el núcleo hacia abajo, porque estamos presionando el núcleo contra la cápsula posterior, por donde debe pasar el líquido. Entonces, debemos hacerlo del lado, más bien levantar un poco, introducirnos hacia el fondo del saco capsular, en ese sentido, y levantar discretamente hacia arriba, hacia la córnea, levantar la cápsula anterior para separar ese espacio virtual, y por medio de pulsos de líquido, hacer que pase la onda que vemos nosotros usualmente a través de la pupila. Así que, entonces podemos hacerlo una sola vez si vemos que es suficiente, o repetirlo del otro lado, o buscar el Phaco Flip, como tú lo dijiste. Pero hay que tener cuidado porque la rexis tiene que ser suficiente, y nosotros vemos el movimiento del núcleo cuando está insinuándose o cuando quiere salir del saco capsular. Y bueno, entonces si se nos pone facilita, nosotros también facilitamos esa maniobra. Hay que tener mucho cuidado con el bloqueo capsular cuando el núcleo es muy grande y la cápsula es muy pequeña, porque puede pasar lo que tú explicaste bien, con una ruptura de la cápsula posterior. Bueno, por otro lado, la hidrodelaminación se hacía mucho en la antigüedad. O sea, hace unos años se hacía mucho, porque eso contribuía a dejar, simplemente separar el núcleo del epinúcleo. Ok, entonces con esa separación del epinúcleo queda aquella concha allá abajo, y entonces podemos nosotros manipular el núcleo, y tenemos como un sostén, un apoyo, una estructura que rigidiza o mantiene la cápsula posterior en su sitio. Lo que pasa es que esa concha después tenemos que maniobrar para sacar aquella concha de allí, y situación que tampoco es muy agradable. Entonces yo la hidrodilamización la dejo solamente para las cataratas polares posteriores. Hago una hidrodisección muy, pero muy suave, con mucho cuidado, y después hago la hidrodelaminación para trabajar el núcleo con el apoyo del epinúcleo. Y después entonces poco a poco, con mucho cuidado, voy extrayendo el epinúcleo y sin tocar la cápsula posterior. Bueno, cuando también hago la hidrodisección, le doy vuelta muchas veces al núcleo. Hago lo que yo llamo la maniobra del volante del camionero, que es darle vuelta al núcleo, y eso tiene dos finalidades. Una, liberar las adherencias que se producen entre el núcleo, epinúcleo y los restos corticales. Y la segunda es que sirve de cepillo, prácticamente un cepillo rotatorio que me está limpiando el saco capsular. Entonces estoy jugando billar, porque por un lado estoy quitando la adherencia y por otro lado estoy facilitando la irrigación, aspiración. Lo que dijo Cecilia, yo también lo observé del último video,
que los orificios de irrigación, uno estaba arriba y otro abajo. Además, lo que dijo, dijo Cecilia, que además mecánicamente podemos nosotros dañar o producir un daño adicional al endotelio. También ese aparato está diseñado para que la irrigación vaya hacia el ángulo. Y cuando la aspiración está activada, ese movimiento lateral o ese flujo de líquido en la cámara anterior hace que todas las partículas vayan hacia la punta del aparato, que sean arrastradas del ángulo y de todo ese espacio único, porque ya no existe la calculotomía anterior, y entonces todo ese espacio único, que el techo es el endotelio, el piso es la cápsula posterior, todo eso que esté ahí, debido a la dinámica de los fluidos, vaya de ambas periferias de la irrigación hacia el centro, hacia la cánula de aspiración. Y nosotros podremos hacer la emulsificación con mayor facilidad. El sitio ideal para trabajar es una esfera imaginaria que está en el tercio medio de esa cavidad. Es el sitio ideal, porque acuérdense que la cámara única esa, que ya no se puede llamar cámara anterior, cámara posterior, ni plano iris, eso es una cosa, un lugar de trabajo que nosotros no nos queremos acercar mucho al endotelio, porque el ultrasonido, ahí debemos disminuir el ultrasonido, y si vamos a acercarnos a la cápsula posterior, debemos disminuir la aspiración, porque ese es el enemigo de la cápsula posterior. Entonces lo ideal es trabajar en ese tercio imaginario y hacer que toda esa partícula, corteza, etcétera, lo que hay allí, vengan espontáneamente o ayudado con la mano izquierda hacia la punta del aparato. Sobre la irrigación aspiración, bueno, en algunas hay 3 movimientos o 3 etapas. Primero, atrapar la masa. Después, movilizarla y después aspirarla. El primer movimiento debe ser de atrapar la masa, o sea, la corteza. Realmente la corteza viene pegada de la cápsula posterior y del remanente de cápsula anterior que queda ahí. Nosotros vamos con la boca, orificio de aspiración de la cánula de irrigación y aspiración a tomarlo de la parte que está pegada de la cápsula anterior. La movilizamos con movimientos laterales y de jalado. Empezamos a jalar aquello y después que nosotros estemos en la zona de seguridad, así hundimos el pedal hasta el fondo para poder aspirar los restos. Entonces atrápalo, que si nosotros atrapamos la cápsula anterior o la posterior con baja intensidad, con baja aspiración, no pasa nada. Y podemos darle al reflujo para soltarla. Pero si la atrapamos con aspiraciones altas y la movemos, la rompemos. Entonces, la primero es atrapa, moviliza y aspira. Y la dificultad mayor está en la incisión. Ahí, como estamos disfrutando de una tercera dimensión, porque la cámara anterior es profunda y nuestros aparatos hoy en día permiten presión positiva, podemos cambiar la orientación del orificio hacia abajo con mucho cuidado y orientarlo a ese remanente que está pegado en la cápsula anterior, ¿ok? Y atraparlo. Lo movilizamos y le damos la vuelta, lo movilizamos y lo aspiramos. Me repito, y si nosotros vemos el signo de la estrella o cualquier cosa rara, y soltamos. Y es preferible, cuando tengamos dudas, introducir el lente intraocular con las masas todavía que quedan allí. Y después que introducimos el lente intraocular, le damos vuelta, lo rotamos y esa rotación mecánica va a facilitar, primer lugar, va a facilitar la movilización de esas masas porque actúan mecánicamente sobre ellas. Y en segundo lugar, estabiliza la cápsula posterior, está estable, lo que disminuye el riesgo de ruptura de la cápsula posterior. Bueno, y después entonces viene la aspiración del viscoelástico. Si queremos, usamos miótico, eso a preferencia. Yo uso el miótico simplemente para que el paciente vea mejor el día siguiente, porque la pupila está miótica. O inmediatamente, como lo hago con anestesia tópica,
que el paciente tenga una pupila normal al salir del pabellón y pueda estar viendo bien, no le quede dilatada la pupila ni le moleste la luz. Pero nosotros podemos dejar de usar mióticos tranquilamente si el lente, por supuesto, está bien en el saco y no hay problema. Y siempre, pero siempre hidratar bien las heridas. Eso claro que va a inducir un cierto astigmatismo que se va quitando por el tiempo, pero da más tranquilidad que las heridas o las incisiones queden bien selladas. Y bueno, yo creo que esto es todo, esas son las observaciones que tenía que hacer al respecto. Los felicito, todo muy bueno. Si hay alguna pregunta. Yo añadiría, Antonio, bueno, primero que no nos olvidemos también de las cánulas de burato. Cuando tengamos difíciles algunas de las masas, como son más delgaditas y más delicadas, pues también en hora 12 podemos defendernos muy bien con la burato, con la aspiración en la mano izquierda para entrar a hora 12. Y bueno, y cuando la incisión no es la ideal y hay fuga, por más que maticemos, pues no nos tiembla el pulso para poner un puntito, que ese puntito normalmente a la semana o dos ya lo podemos retirar. Lo que Ahora, una cosa para la jurato, especialmente, bueno, hay quienes les gusta mucho, hay quienes abren otra incisión más con los pros y los contras de abrir una incisión más para que queden herméticas. Porque si nos queda una masa ahí en la incisión principal, tenemos que introducir por ahí la irrigación y por la otra la aspiración. Entonces hay mucha fuga porque no está diseñada la burato para introducirla por una incisión tan grande. Y recuerden que hay una aguja que se llama la aguja de 5, que estaba medio olvidada, que la podemos introducir por la incisión lateral. A veces hay que prolongarlo un poquito, pero sea medio milímetro, una cosa mínima, y ya ustedes tienen ya una cánula de 0.3, bueno, el orificio mucho menor que la de burato, que es 0.4, y es chata, y tiene irrigación de aparición y con aspiración manual, que se siente mucho allí. Y la cámara se conserva bien cerrada, se conserva cerrada. Entonces nunca olvidarse de la aguja de 5. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera una duda? Con la pobre experiencia que tenemos. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, ¿cuál es nuestro próximo seminario, Gaby? Ya le digo.